¿Qué pide Dios? Y mire, yo le voy a decir algo, Dios no es complicado. Diga conmigo, Dios no es complicado. Lo que pasa es que nosotros lo complicamos mucho y le metemos teología y filosofía. Dios no es complicado. Dios conoce nuestro corazón, que nos ha hecho las cosas bien fáciles. Entonces hay cosas que Dios pide, y esto lo vemos desde Malaquías, y a mí me impresiona porque, ahí le va, porque hoy voy a tratar de explicar las cosas que Dios pide a través del sentir. Dígalo conmigo, por favor, del sentir de Dios. Y vamos a darnos cuenta de algunas cosas importantes. Malaquías capítulo 6, versos 6 al 8. Mire lo que dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Ahí va. Todas las personas tenemos necesidad de Dios. Va de nuevo. Todas las personas, vengan a la iglesia o no vengan, todos tenemos una necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso en nuestro corazón una necesidad de Él. El hombre, la mujer que diga no necesito de Dios, se está engañando, porque todos nacimos con el deseo de tener a Dios cerca de nuestra vida. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Para los que no saben, el fruto de mis entrañas es un hijo, no el primogénito, pero un hijo. Ese es el fruto de mis entrañas, dice, por el pecado. Verso 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Entonces lo que Dios nos pide, diga conmigo, es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y solamente pide 3 cosas bien sencillas. Número 1, solamente hacer. Ay, se lo quiero explicar porque esto se va a poner interesante. Es más, déjeme terminar de leer y entramos. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer, amar y humillarte ante Dios. Diga conmigo, hacer, amar y humillarte. Eso es algo bien impresionante, porque Dios no habla solo de la justicia, Dios dice hacer justicia. Dios no habla solo de la misericordia, Dios dice amar misericordia. Y lo último, humillarte ante. Mire, las personas batallan para humillarse. ¿Sabe por qué? Porque las personas piensan, ¿cómo me voy a dejar y me voy a humillar delante de una persona? El creyente tiene que entender que cuando obedecemos a Dios, no nos humillamos ante una persona, nos humillamos ante Dios. A veces el creyente batalla, no, pastor, ¿cómo cree que me voy a dejar de una persona? No, yo no me voy, yo delante del que me humillo nomás, es delante. Sí, pero si no obedeces, tampoco te humillas delante de Dios. Por eso es importante conocer y entender el sentir de Dios. Ahora, déjeme explicarle algo, porque tenemos que empezar, aunque lo he enseñado muchas veces, pero hoy quiero reafirmarlo. ¿Por qué el Señor está diciendo que quiere 3 cosas? Y 3 cosas bien importantes en nuestra vida: hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. La primera cosa que quiero enseñarle a la iglesia es: pertenecemos al reino de Dios. ¿Qué dije? Mire, le voy a poner una cosa bien sencilla para poder, esto es para introducirme a lo que quiero hablar. Ahí va. ¿Cuántos han viajado a Estados Unidos? Levante la mano el que ha viajado a Estados Unidos. Usted apenas le da a la aduanal, le da la visa y le dice, pásale. Usted inmediatamente cambia su chip, se abrocha el cinturón, respeta los límites de velocidad, no tira basura por la ventanilla del carro, se estaciona correctamente, porque sabe que si no lo hace, allá no hay mordida, allá hay infracción. ¿Y qué es lo primero que hace? Usted cambia su, ¿sí o no? Seamos honestos. Usted, ay viejo, ahora ¿por qué vas manejando tan rápido? Estamos del otro lado, vieja. Algo cambia. Ahí va. Si nosotros entramos en el reino de Dios, algo tiene que cambiar. No, va de nuevo. ¿O no? O sea, si nosotros entramos al reino de Dios, algo tiene que cambiar.
¿Por qué? Porque ahora entramos en el reino de Dios y tenemos que respetar las reglas del reino de Dios. Por eso Jesús dijo una parábola bien impresionante. Jesús dijo que él llamó a las bodas. No la voy a decir toda la parábola, pero dice que un hombre entró no vestido de acuerdo a la... ¿Y qué hizo el Señor? Si nosotros entramos en el reino, tenemos que empezar a pensar como piensa. ¿Cómo piensa? Tenemos que empezar a adaptar las reglas de Dios a nosotros, no nosotros. Dios no se va a acoplar a nosotros. Nosotros nos acoplamos porque es su reino. Entonces la primera cosa que la iglesia tiene que entender, que ahora pertenecemos a un reino. Es más, ya no somos dueños de nuestra vida, fuimos comprados. Y como fuimos comprados, tenemos que entender que ahora pertenecemos a un reino, y en ese reino hay reglas establecidas. Colosenses lo dice de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y al reino de su amado Hijo. Entonces quiere decir que salimos de un reino de desorden, de malas palabras, de gritos, de ofensas, de muchas maneras de vivir, y fuimos ¡pum! Y a la tierra que fueres. Buenos para los pero malos para los versículos. A la tierra que haz lo que. Entonces en el reino de Dios haga lo que usted ve ahí. Por eso fuimos trasladados ¿a qué? Al reino de las tinieblas. Por eso nuestra vida tiene que cambiar, porque ahora estamos bajo las reglas de Filipenses 3:20, la Nueva Versión Internacional dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Imagínense, somos ciudadanos del, en donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, escúcheme, porque eso se va a poner bien interesante. Mateo 6:10. Hoy, esta semana vi este verso desde otro punto de vista. Escuche lo que dijo Cristo, palabras de Cristo. Venga. A ver, va. Quiero que me ponga atención porque se va a poner interesante. Venga, ¿qué? Y luego dice: hágase tu voluntad. ¿Dónde? ¿Dónde? No. Y ahí está lo interesante. Por eso le he dicho muchas veces, cuando lea la Biblia, léala. ¿Cómo? Como dijo el profeta aquel, despacito. Léala tranquilo, digiera las palabras, porque es interesante. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo? Como en el cielo se hace su voluntad, así también, porque en la tierra vino. ¿Qué vino a la tierra? Ponga atención a la palabra de Dios. ¿Qué vino a la tierra? El reino. El reino de los cielos ha llegado a vosotros. Yo ya vivo en él. ¿Y dónde se debe de hacer su voluntad? En el reino que ahora vivo. Obedecemos las leyes terrenales. Claro que sí, y nos sometemos a ellas, pero a nosotros nos rige el reino de Dios. Cuando el Señor les enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: ustedes tienen que decir: venga a mí tu reino. Pero aquí, ponga su mano en su pecho, en su ronco pecho, y diga: aquí. Y aquí se tiene que hacer su voluntad. ¿Sí o no? Si yo le digo: venga a nosotros tu reino, pero te pido una cosa, hágase tu voluntad aquí. No, golpéese para que le duela. Aquí. Hágase tu voluntad aquí, como se hace en el cielo. Es decir, nosotros somos parte del reino de Dios. Entramos en el reino de Dios, y ahí es donde se tiene que hacer la voluntad. Porque si la voluntad de Dios se hiciera en la tierra, los pecadores estuvieran obligados a hacerlo. Entonces, cuando el Señor les enseñó: venga a nosotros tu reino, es Señor, ahora yo estoy en tu reino, y ahí es donde se debe de hacer
su voluntad. Por eso, hermano que está aquí, no os hagáis, si usted se cree parte del reino, obedezca al reino. No sus emociones, no sus sentimientos, no sus creencias, sino las creencias y los principios del reino de Dios. Porque es importante comprender esta palabra. Venga tu reino aquí, y aquí se debe de hacer tu voluntad. Como se hace en el cielo, así se hará. ¿Y cómo se hará en la tierra? A través de tu vida. Hey, estoy siendo claro. ¿Cómo se hará la voluntad de Dios y cómo el reino de Dios tomará control? A través de tu vida. Por eso es importante entender que somos parte del reino. Ahora, escuche, el reino de Dios consiste. El reino de Dios no consiste en palabras, en decir, en creer. El reino de Dios consiste en hacer. Si nosotros no hacemos, no pertenecemos. Para pertenecer hay que hacer. Por eso es importante esto. Miqueas, uno de los versos que leíamos, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente que hacer. Diga conmigo, hacer. No, pero dígale al que está a tu lado, no os hagáis, hay que hacer. O sea, el reino de los cielos consiste en hacer. Y el hacer es un verbo que quiere decir realizar una actividad que comporta un resultado, o realizar o ejecutar una acción, un movimiento o una... Es decir, necesitamos hacer algo que refleje que el reino de Dios está en nuestra vida. Ahora, ponga atención porque se va a poner sabroso. La primera cosa, diga conmigo, primera cosa. Por cierto, al final puedo ministrar los corazones de los tigres que estén heridos, porque perdieron en su cancha. Eso es aparte. Lo primero, diga conmigo, hacer justicia. No, dígalo, hacer justicia. Ahora, escúcheme. Pues eso va a poner interesante. Por eso les hablé del sentir de Dios. ¿De qué? Alguien puede decir, pastor, hacer justicia. Y oro, Señor, por favor, quita lo que estorbe, Señor. Mira aquel que me hizo daño y hazle justicia. Momento, a veces el creyente oculta su deseo de venganza en lo espiritual. Y usted tiene que tener cuidado, porque no vaya a ser que usted tenga un deseo de venganza cubriendo lo de espiritualidad. Señor, aquel que me hizo daño, Señor, hazme justicia. No, usted le está diciendo, mátalo. Y ese no es el corazón de Dios. Le estoy hablando. Para aquel que estaba orando así, le estoy hablando. Ese no es el sentir de Dios. El sentir de Dios no es, Señor, mira aquel que me deseó lo malo, devuélvese la botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. Ese no es el sentir. No, ese no es el sentir de Dios. A veces nosotros pensamos que hacer justicia es pedirle a Dios que haga algo que va a destruir a alguien. Y créame algo, Dios nunca lo va a hacer. Porque el sentir de Dios no es ese. Cuando Dios dijo, vayan y declaren que Nínive será destruida, antes de ser destruida, Dios le dio una oportunidad. ¿Estamos conscientes de eso? Entonces, hacer justicia, diga conmigo, hacer justicia no es desearle el mal a nadie. Y a veces el creyente piensa que esa es la manera. Ahora, Salmo 89:14, porque el salmista nos dice que es Dios. Justicia y juicio son Él. O sea, diga conmigo, Dios está sentado sobre justicia y juicio. Son algo principal en su corazón. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante. Nunca se le olvide, Dios tiene dos cosas que van juntas, nunca van separadas, Pepe. Y yo quiero que la iglesia piense en eso y lo practiquemos. Justicia y juicio son el cimiento de su, pero nunca se le olvide que Dios, cuando te aplica justicia, también te aplica misericordia. Va de nuevo. Nunca se le olvide que cuando Dios aplica justicia, también aplica misericordia. Y eso debemos de hacer nosotros. Sí, porque si usted es de esos cristianos que a todos manda al infierno, usted le falta una parte de Dios en su vida. Eso me encantó.
Si usted es de esos cristianos que pecador, te vas a ir al infierno. No fuiste el domingo a la iglesia, eres un pecador, te vas a ir al infierno. Quiero decirle que a usted le falta una parte de Dios. Porque Dios siempre que va a hacer un juicio también lleva. Ahora tampoco abuse, no se haga. Si usted viene, falta 2 domingos, falta 3 domingos para andar paseándose, te está mal. Digo, se tenía que decir y se dijo. ¿Usted está mal? Sí. No, pastor, y fue a otra iglesia, a otro lugar. No, pastor, no, nomás me fui de paseo. Mire, chulada de cristianos. Digo, ya. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante. Entonces, un principio importante es que cuando Dios va a hacer juicio también lleva la misericordia. Dios nunca va con un juicio para matar, sino lleva una misericordia para sanar. Por eso la Biblia dice, Dios hace la herida, pero Él también la sana. Ese es Dios en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Un cristiano juicioso, de esos que todo condena, le falta una parte de Dios. Porque es cierto, nosotros debemos de decir lo que está mal, pero también debemos de decirle que hay esperanza. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Mateo 6:33, busca primero. ¿Y qué vamos a buscar? ¿Cuál justicia? Wow, porque ahí se pone interesante la cosa. El Señor dijo, tú debes de buscar primero el reino, saber dónde estás parado y después su justicia. Pastor, ¿cuál es esa justicia? ¿Pedirle a Dios que nos vengue? No. ¿Pedirle a Dios que le haga algo a alguien que nos hizo algo? No, esa no es la justicia. A eso Dios no se refiere. Por eso es importante conocer el sentir de Dios en nuestra vida. No se trata de la justicia humana, se trata de la justicia de Dios como un principio dentro de nuestra vida. Y vamos a explicarlo. Mateo 5:20, escuche lo que dijo Jesús. Porque os digo que si vuestra no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Wow, y eso es algo impresionante. Jesús está diciéndoles algo interesante. Os digo que si vuestra justicia, vuestra manera de vivir y de practicar el reino de Dios no fuere, no, dígalo, porque esto se va a poner interesante. No fuere, eso quiere decir, escúchenme, que la justicia en el reino de Dios tiene una exigencia. Va de nuevo. La justicia en el reino de Dios tiene una exigencia. Va. Que si no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Entonces no vivimos la vida cristiana basadas en nuestros pensamientos. La vivimos basada en la justicia de Dios. Porque es en base a eso que nos permitirá entrar en el reino de los cielos. Mateo 23. Escuche lo que dice según la Nueva Versión Internacional. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Es decir, tienen la responsabilidad de enseñarles la ley. Son los maestros los que conocen la ley. Lo que el pueblo viene, son instruidos, como usted está viniendo esta mañana a ser instruido a través de la palabra de Dios. Eso eran los fariseos y los maestros los que enseñaban y estaban enseñando acerca de la ley de Moisés. Entonces escuche, así que ustedes deben de obedecerlos. Qué interesante. Ustedes deben de obedecerlos. Entonces voy a tumbar un tabú. Si un borracho te dice, hijo, no tomes, ¿qué le vas a decir tú? ¿Cómo te pones a dar un consejo que tú haces? ¿Pero te está dando un buen consejo? Entonces, ¿por qué no lo vas a obedecer? Si alguien que se droga te dice, no lo hagas. Primero deja tú de hacerlo y luego me dices a mí, ¿te está dando un buen consejo? ¿Por qué no hacerlo? Porque no entendemos que esas personas quizás están esclavizadas, no pueden salir y te están diciendo, no te metas en esta esclavitud. ¿Sí o no?
Porque una persona que se divorció se acerca contigo y te dice, ya no hagas eso. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú fracasaste en tu matrimonio? Por eso te lo está diciendo. ¿Alguien está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Los maestros de la ley, los fariseos, tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que, aunque ustedes vean que no practican, practíquenlo ustedes. El yo practicar la Biblia no depende de que el que me la enseña viva bien. Depende de mí, porque yo quiero tener una relación correcta con Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? Ahí va. Así que ustedes deben de obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen, porque no practican lo que predican. Ahora, se va a poner interesante. Mateo 20:26. Pero entre ustedes, ahí va. Entonces eso quiere decir que Dios empieza a poner la justicia y dice, mi justicia es la ley de Moisés, háganla. No practiquen lo que ellos no hacen, pero ustedes deben de oír y practicar lo que ellos dicen, porque ellos enseñan lo correcto. Ahora, entre ustedes no debe de ser así. Wow, ¿por qué? Porque nuestra justicia debe de ser, no, quiero que lo diga, nuestra justicia debe de ser mayor. Esto quiere decir que nosotros, los que amamos a Dios, tenemos que practicar las cosas de una forma mayor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la justicia de Dios. Al contrario, el que quiera hacerse deberá de ser. Ahí va. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con los principios de Dios. Tiene que ver con lo que Dios pide. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del reino. Él es el rey. Él pone las reglas. Nosotros somos siervos que obedecemos lo que Él dice. ¿Alguien me está comprendiendo? Es decir, yo como un siervo no puedo venir y decirle, Señor, tus reglas no me gustan. Dios dice, momento, yo soy el rey y aquí se hace lo que el Señor dice. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso escuche. Pero ante ustedes no debe de ser así. ¿Por qué? Porque el Señor estaba discutiendo quién iba a ser el mayor entre ellos. Y el Señor les dice, momento, en el mundo piensan que tú tienes que hacer muchas cosas para llegar a ser grande. Pero yo te digo que en mi reino, en el principio del reino, en la justicia del reino, nunca será así. Mis reglas son contrarias al mundo. En el mundo el que tiene mucho es alguien. En el reino de Dios el que sirve es grande. Entonces la justicia de Dios es hacer lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque estamos en su... Por eso la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás. Entras al reino, vive como el reino de Dios te pide y te exige, y todo lo demás va a llegar. Por eso la iglesia tiene que entender a qué se refiere Dios cuando habla de justicia. Ahora, ahí le va. La justicia de Dios, según la Biblia, amen a sus enemigos. No gustó. Va de nuevo. Amen a sus enemigos. Eso no lo dijo ningún apóstol, eso lo dijo el Señor. Porque esa es su... Porque Pepe, eso es lo que se practica en su reino. ¿Cuántos son del reino de Dios? Entonces practíquenlo del reino de Dios. Primero, amén. No, en el mundo los odias, ojo por ojo, diente por diente. Me pegas, te pego, me haces, te hago. Pero en el reino de Dios, los que estamos en el reino, tenemos que ajustarnos a las reglas del reino de Dios. Porque eso se llama justicia. Eso se llama, pastor, ¿por qué se llama justicia? Porque es obedecer las reglas de Dios. Esa es la justicia de Dios en nuestra vida. Hagan el bien aunque te hagan mal.
Ahora, déjeme decirle algo, iglesia, para que no se acomode. No tiene ningún caso hacerle bien al que nos hace bien. Eso no lleva ninguna gloria. ¿No lleva qué? No. Hágale bien al que le quiere hacer mal. Porque ahí está la gloria de Dios. Ahí está donde nosotros nos sometemos a la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me someto a la justicia de Dios? Porque la justicia es un conjunto de reglas de Dios. Y Dios dice: ama a tus enemigos. Yo practico Cuando usted va por una zona escolar y usted iba a 100, pero ve la zona escolar, le baja a 30, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ay, pastor, es que yo no le bajo. Ay, pues qué mal. ¿Qué está haciendo? Está obedeciendo una ley de tránsito. Cuando alguien nos ofende, la primera reacción del cristiano es perdonar. Porque la ley dice que debo. Eso es la justicia de Dios. Lo que pasa es que el creyente ha malentendido la justicia de Dios como: Señor, ahí encárgate de ese que me hizo daño. No, la justicia de Dios no es eso. La justicia de Dios es obedecer. Diga conmigo, obedecer. No, dígalo, obedecer lo que Dios escribió en sus mandamientos. Bendecir a los que nos maldicen. Eso se llama orar por los que nos maltratan. Wow. Porque yo me ajusto a las reglas del reino de Dios. Yo me estoy ajustando a vivir en las reglas de Dios y le digo: Señor, quiero vivir en tu reino. ¿Quieres vivir en mi reino? Haz lo que yo te pido. Ay, Padre, entonces tú me pides que yo ore por los que me maldicen, Señor. Sí, es lo que quiero. Quiero que aprendas a orar por los que te maldicen. No me gusta. Si eres parte del reino, lo tienes que hacer. ¿Se acuerda de las 5 vírgenes fatuas que no tenían aceite, que fueron y compraron? Hermano, procura siempre tener aceite, porque el aceite es lo que nos da la capacidad de hacer la justicia de Dios. Pastor, ¿qué es el aceite? La unción del Espíritu. Siempre que tengamos la unción del Espíritu, vamos a hacer lo que Dios nos pidió. Esas 5 vírgenes se confiaron. Llegó el esposo y ellas andaban buscando aceite. Por eso es necesario vivir dentro del reino. Poner la otra mejilla no es literal que alguien te diga que si tú pones la otra. No, eso no quiere decir el Señor. El Señor no es masoquista. ¿A qué se refiere, pastor? A dar oportunidades. ¿Cuántas veces debes de perdonar a tu hermano que peca contra ti? Diga conmigo, poner la otra mejilla. Eso se llama poner la otra mejilla, dar oportunidades. Ahora, hermano, dile al que está a tu lado: no abuses. Pues sí. Salmo 119, 172, lo que David dijo: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son. Vámonos. Todo lo que tú dices es justicia. ¿Justicia para el hombre? No. Justicia para Dios. Porque si alguien te ofrece un negocio jugoso que te va a dejar muchos dividendos, pero el origen es dudoso, fraudulento, tú dices que no, el mundo te va a decir tonto. No, y también para las mujeres, tonta. Ah, pues sí, les digo a ellos también a ustedes. El mundo nos va a decir, híjoles, de estas oportunidades no hay siempre. Y te van a decir tonto, sin visión, sin nada. Porque ese es el concepto de él. Pero en el concepto de Dios es
yo voy a hacer lo que a Él le agrada. Y su justicia me va a bendecir la vida. Entonces, tenemos que aprender a hacer justicia, tal como Dios lo está diciendo. Ahí va, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen y sed. Mire, un cristiano loco cambiaría y sed de venganza. Eso no dice la Biblia. Bienaventurados los que tienen y sed de hacer lo que Dios dice. Yo tengo hambre, tengo sed de hacer lo que Dios me dice. Todos los días lucho por hacer lo que Dios dice. Todos los días quiero hacer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque esa es mi hambre. Yo tengo una necesidad de agradar a Dios en todas las cosas. Entonces la justicia de Dios no tiene nada que ver con que Dios haga algo con alguien. Tiene que ver con que nosotros hagamos algo con alguien. Va de nuevo. La justicia de Dios no tiene nada que ver que Dios haga algo con alguien que nos hizo algo. La justicia de Dios tiene que ver con que nosotros hagamos algo con los que nos hicieron algo. ¿Lo revolví? Pero esa es la justicia. La justicia de Dios. Ahí va, un cristiano que tiene enemigos no es cristiano. Yo no puedo evitar que alguien sea mi enemigo, pero yo no tengo enemigos. Yo no puedo evitar que alguien me odie, pero yo no odio a nadie. Hey, ahí va, sí, porque de repente, no, pastor, es que él me odia. Pues ni modo, pastor, yo también. Pues no. Un creyente no tiene enemigos. Pueden ser nuestros enemigos, pero yo no tengo enemigos. Alguien me puede odiar, pero yo no odio a nadie. ¿Alguien está comprendiendo la justicia de Dios? Sí. Porque eso es vivir en la justicia de Dios en nuestra vida. Efesios, estad pues firmes, ceñidos vuestros con la verdad y vestidos con la. ¿Qué es la coraza? Los soldados usaban una coraza como esa para proteger el corazón. ¿Qué dijo Jesús? Del corazón sale los buenos, pero también. Entonces Jesús dijo: protege tu corazón, protégelo con la justicia de Dios, porque la justicia de Dios debe de provocar aquí, debe de cuidar el corazón. ¿Para qué? Para que lo malo no entre a nuestra vida, lo malo sea rechazado. Si alguien me ofende, por eso cristianos, no sea un cristiano que se ofende por todo. Aprendan a no ofenderse. Todo el mundo me puede ofender, pero la ofensa entra si yo la recibo. No, sonríale al que está a tu lado y dígale: alguien te lo tenía que decir, hermano. ¿O no? Es como aquel cristiano: ay, pastor, es que me hirieron. Hombre, por favor, trabaja en tu corazón para que nadie te hiera. Es imposible que alguien no nos ofenda. Es imposible que alguien no diga algo de nosotros. Pero depende de nosotros si nos duele o nos mata o nos hace más fuertes. ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy hablando? Sí. O sea, la verdad, no es el ofensor, es el receptor el problema. Por eso el Señor dijo: hey, ponte la coraza de justicia, para que lo que te haga no te duela y no penetre el corazón. Porque la justicia de Dios es bendecir a los que nos hacen daño. ¿Podremos con eso? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Pero déjeme pasar a la segunda, porque no voy a terminar. Diga conmigo: no es raro, el pastor así es. La segunda cosa que Dios pide: amar. Dígalo conmigo: amar no es hacerlo, es el corazón con el que lo haces. ¿Alguna vez alguien de los que está en el crucero te ha tocado la ventana y tú: ay, chihuahua, este gorroso, chin, ay, me están viendo, ay, ahí va el pastor, déjame le doy, para que vea el pastor que. Yo pregunto,
¿valdrá tu aportación hacia esa persona delante de Dios? No vale. Por eso Dios estableció un principio: amar. No es lo que hacemos, mis hermanos. Si usted va a conexiones de mala gana, no funciona. Si usted va a hospitales de mala gana, no funciona. Si usted está de rugier de mala gana, está rugiendo. Oh. Si todo lo que hacemos lo hacemos de mala, lo tengo que hacer. Yo le digo una cosa: por favor, no lo haga. Porque por eso la gente dice: ¿de qué sirve que sirves si Dios no me bendice? Pues ¿cómo te va a bendecir si lo hiciste sin? La primera cosa que Dios dijo: no que hagas misericordia, sino que ames. Sino que ames. Misericordia. ¿Por qué? Lucas 6:36. Sed pues, ¿qué? ¿A quién vamos a imitar? ¿Pero qué dice? Como ¿a quién imitamos? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial todo lo que hace, lo hace con amor. No, esas se las quiero dejar bien remarcada. Nuestro Padre Celestial todo lo que hace, lo hace con amor. Así es que una de las características que debe de perdurar en nuestra vida es hacerlo con amor. Porque es parte de lo que Dios nos está pidiendo. Hacerlo con amor. Es la verdad. Entonces nosotros tenemos que cambiar un poco nuestra vida. No se trata de hacer misericordia. Lo que Dios pide es amar misericordia. ¿Por qué? Porque eso es lo importante. Amar misericordia. Sí, imagínense. Si no aplicamos la misericordia, Dios ya nos hubiera matado a 2, 3 de aquí. Y yo hubiera agarrado, ministrado a otros. Pero siempre tenemos que amar misericordia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Mire Lucas. Esta parábola que dijo el Señor es impresionante. Lucas 10, 30 al 35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén. Eso quiere decir que era judío, porque venía de Jerusalén y sin duda venía de hacer algo o de adorar. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole. ¿No hay aquí alguien medio muerto, o sea medio dormido? Digo, si está medio muerto, despiértelo. Aconteció que descendió un... ¿Quién debería de tener misericordia? ¿Quién debería de tener misericordia? Ahí va, escuche. Y descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó. De nada sirve que nos rasguemos nuestras vestiduras si no tenemos amor. Hay muchas vestiduras rasgadas por religiosidad, pero no por amor. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó. Asimismo, un levita, no cualquiera, un levita. Y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, las 2 personas que tenían que detenerse. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y no solamente eso, porque sino desarrollaban un ministerio. Esas 2 personas tenían que amar misericordia. Eran los primeros que tenían que pararse. Por eso ahí le va. Alabanza, todos los que estamos en este altar, los primeros que debemos de... No, y ustedes también, no os hagáis. Todos los que estamos comprometidos a amar con misericordia somos nosotros. Va de nuevo, porque quiero que quede claro. Todos los que nos subimos a este altar y todo el liderazgo somos los más obligados a amar con misericordia. ¿Sí? Estamos comprometidos con eso. Los que están en conexiones,
deben de amar misericordia. Los que van a hospitales deben de amar. Los que van a evangelismo deben de amar. Todos los que hacemos un trabajo afuera, ejército de amor, debe de amar con todos los que hacemos algo afuera. Los sugieres deben de recibir a las personas con. Los que están en el estacionamiento deben de recibir a las personas con. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar donde lo que debe de ser evidente es el amor. ¿O no? Lo más evidente que debe de haber en este lugar, antes de que haya milagros, maravillas, señales, prodigios, debe de ser el amor. Porque podemos llenar la iglesia porque hay milagros, pero la falta de amor va a hacer que se vayan. ¿Alguien oyó eso? Dígale al que está a tu lado, ouch. $33. Es que por eso era que pasaras, para yo decir, y un samaritano. Ay. Pero un que iba de camino. Ahora, ahí le va. ¿Por qué el Señor dice un samaritano? Porque los judíos y los samaritanos eran enemigos. ¿Eran qué? Eran enemigos. Entonces el Señor dice, pero un samaritano que odiaba a un judío, que no eran amigos, que se odiaban, como dijo el profeta Crispín, con odio jarocho. O sea, así era. Judíos y samaritanos no se podían. Yo sé que las nuevas generaciones ni comprendieron lo que dije, Dios los bendiga. Pero los cristirrucos sí supieron que lo que dije. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue que, pero es mi enemigo. Quizás está así porque se lo merece. Quizás está así porque Dios lo está castigando. Porque esos son los pensamientos de un religioso que no tiene. Porque aunque Dios lo castigue, Dios espera que tú muestres misericordia. ¿Alguien me está oyendo? Pero un samaritano que iba en el camino vino de cerca y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando. Esta parábola termina haciéndose una pregunta: ¿quién de los 3 hizo? Y los judíos no querían decirlo, pero tuvieron que decir, fue el. Amar al prójimo no es amar al próximo. Porque siempre, no, ¿quién es tu prójimo? El próximo, el que tengo aquí al ladito. No, siempre te sientas con el que te cae bien. Y si hoy viniste así como que no tan afinado, te sientas con el que te cayó gordo. ¿Quién es el prójimo? Aquel que necesita ayuda, aunque yo ni siquiera lo conozca. ¿Quién de esos 3 hizo misericordia? El samaritano. ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía. Eso es amar. Primera de Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener, y ve a su hermano, no, dígalo. ¿Por qué no me dicen? Ya díganme que quieren que me calle mejor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve y cierra contra él, ¿cómo mora?
Usted viene a la iglesia un día lluvioso, se topa a su vecino que le hizo algo, que está enojado con él. Viene la lluvia, día lluvioso, se le ponchó la llanta al vecino, tiene la familia y usted va en su carro. Dios, te adoro porque tú eres justo, Padre. Dios está probando tu misericordia. Y quizás muchos saldríamos reprobados. Pase. Quizás muchos estaríamos reprobados. Por eso se los he dicho y se los vuelvo a decir: cuando salga de esta iglesia, no vaya con su bolita preferida. Vaya y busque una cara que nunca ha visto y dígale: es un gozo tenerte aquí en la casa de Dios. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Pásenle, bajito, ya se lo saben. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque se cumple el viejo adagio: de lengua me echo, y yo hasta 3, que son los que me puedo comer en la mañana. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿de qué? Ahí va. Y esos hechos deben de llevar una característica: ¿qué? Verdad. Te doy, y te doy no porque es una obligación, te doy porque me nació. Pastor, entonces usted me está diciendo que entonces cuando me nazca del corazón. No, si usted tiene a Dios, siempre le van a hacer del corazón ayudar al prójimo. ¿Alguien está comprendiendo? No améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante. Lucas 6:32, nueva versión internacional. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los ama? Porque aún los pecadores lo hacen así. Iglesia, tus padres no pueden sufrir. Va de nuevo. Si tú amas a Dios, amas misericordia, tus padres no pueden sufrir. No pueden sufrir escasez. No pueden sufrir que les corten el agua, la luz, el gas o cualquier servicio. No puede, porque usted ama. Y el amar misericordia me hace que yo honre lo que Dios me dice que debo de honrar. Así es que cuando vivimos en el reino de Dios, no estamos a lo que yo piense, a lo que yo crea, a lo que yo suponga. Estamos a lo que Dios dice en su palabra. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, amar lo que se hace. Los que van al ejército de amor tienen que amar cada vez que van. Y tienen que amar lo que hacen. Tienen que amar e ir con amor, porque cuando vamos con amor, los resultados son obvios. Cuando la gente hace algo sin amor, el resultado es... Usted ha ido a que le den, por ejemplo, usted ha ido a una tienda donde ¿cómo se llama la que atiende? La dependienta. ¿Qué se le ofrece? No, de eso no hay. Oiga, señor, esta está... No, tampoco. ¿Usted qué hace? Yo no soy de los que discutan, simplemente no regreso. Igual a mí cuando en un restaurante no me atienden bien, no discuto, no peleo, nada. Simplemente no regreso y ya, se acabó. Cristianos, no discutan. Sí, porque ahí están, mesero, como me viste que soy cristiano, me trataste así, pecado. Cállese, no la riegue. Y si la riega, no diga que viene aquí.
Tenemos que amar lo que hacemos. Imagínense si yo viniera a predicar con que, ay, Chihuahua. No, hombre, las pedradas sí les dolerían. Pero como los amo, las envuelvo de amor para que no les duela. Hospitales, siempre que vayamos tenemos que ir con. Es más, cuando usted viene a la iglesia tiene que venir con amor. Las conexiones debemos ir con amor. El evangelismo, todas las áreas de nuestra vida que hacemos tenemos que hacerlo con. Porque el ingrediente del amor es el reflejo de Dios en lo que hacemos. Si no hay amor, no está Dios. Y si no está Dios, nada funciona. Funciona porque Dios está a través del amor en nuestra vida. ¿Alguien lo está comprendiendo? Qué importante es eso. Quiero terminar porque tengo que terminar. Cuando amas lo que haces, no lo abandonas. Va de nuevo. Cuando amas lo que haces, no lo abandonas. Nunca, jamás en la vida. Porque lo amas con el amor de Dios. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Quiero terminar. Y mayormente a los de la familia de la. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien que dejó de venir? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a alguien que dejó de venir a la iglesia? Pero ¿cuántas veces lo has juzgado porque ya no viene? ¿Cuántas veces el juicio ha tomado el lugar del amor? Si tú sigues en pie, dale gracias a Dios. Pero compadécete de aquellos que cayeron y ve por ellos. Porque ahí está el amor. Ahí está el amor de Dios en restaurar aquellos corazones. Y yo quiero decirle algo: no todos se van de la iglesia por pecado. Hay personas que se van de la iglesia porque algo los decepcionó, porque están lidiando batallas muy fuertes, porque no saben cómo resolver un problema. Pero ahí está el cristiano maduro. Pecador, mírame a mí. No, estás equivocado. Tú tienes y te falta una parte de Dios en tu corazón, que es el amor de Dios sobre tu vida. Porque con el amor podemos restaurar personas. Por eso la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Porque a través del amor Dios nos llama para restaurar vidas y restaurar corazones. Practiquemos el amor, practiquemos la misericordia y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Póngase de pie, por favor.